Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yadira Padilla, soy coach ejecutivo y líder del Comité de Sentido Humano en ERIAC. Y el día de hoy tenemos el placer de conversar con Mauricio Coronado, director general de Coflex, empresa mexicana con más de 30 años en el mercado, líder en fabricación y comercialización de productos innovadores para plomería. Mauricio es licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey y obtuvo el título de posgrado del Programa de Alta Dirección de Empresas, AD2, del IPAC. Desde 1992, año en que inició su trayectoria profesional en Coflex, ha ocupado puestos estratégicos en el área comercial de esta empresa. Y fue desde el 2011 que está a cargo de la dirección general junto con su hermano Eduardo Coronado. Y un dato curioso, tiene 20 años apasionado y estudiando el tema de liderazgo. Así que bueno, me encantaría pues darte la bienvenida, Mauricio, y pues empezar. Platícanos a ver, esto de los 20 años estudiando y ser apasionado de liderazgo me llamó mucho la atención. Cuéntanos, ¿qué te dices? Bueno, primero que nada, un gusto, Yadira, de compartir contigo y compartir entrevista y, bueno, al equipo de ERIAC, que con mucho gusto he participado y sí, siempre me he sentido parte de este organismo, el que me han invitado y, bueno, el honor de estar y poder compartir eh, este tema. Cuando a mí me informaron que el tema que iba a hablar el día de hoy era de liderazgo, la verdad que me dije, no lo puedo creer, es algo, una diosidencia, porque es un tema, como lo dijiste ahorita, que yo he ido afinando y que he ido construyendo un modelo del cual les voy a platicar en este momento, en esta oportunidad. Todo empezó, como todo nos sucede en la vida, tenemos siempre algún momento en el que nos cae un 20, en el que tenemos un parteaguas por alguna cosa buena, alguna cosa mala. A mí me invitaron a participar a un curso que venían a dar un autor de un libro, y aquel libro fue el que me marcó el inicio de mi inquietud por el liderazgo. Más joven yo leí, ahorita digo, este libro, el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, y yo creo que desde ahí era un joven, no sé, 12, 13 años cuando tuve oportunidad de leer ese libro. Entonces viene James Hunter, el autor de este libro, con el título La paradoja del liderazgo. Y ahí es donde yo fui entendiendo lo que era el liderazgo, qué significaba, lo que era el carácter y muchos otros elementos que vamos a ir compartiendo. Y me quedé con la inquietud cuando entendí, que ahorita se los voy a platicar. A mí siempre me ha gustado para entender, hay que saber los opuestos, ¿verdad? Para tú saber qué es la oscuridad, hay que conocer la luz para el frío, el calor. Entonces yo dije, una persona líder, ¿qué es el opuesto a ser líder? Y lo encontré y me fui documentando. Entonces, pues nada, me la he pasado estudiando, he tenido oportunidad de compartir ideas internamente con amigos y bueno, decirles que el tema del liderazgo es una carrera que tenemos que ir construyendo, porque está la típica que dicen que si el líder nace o se hace. Nosotros podemos nacer con algunas habilidades, algunas cosas ya en nuestra genética, pero para ser un líder hay que esforzarnos. Gracias, Mauricio. Realmente para nosotros es el honor tenerte aquí y poder escuchar esa experiencia que te ha tocado y esa pasión que tienes por el tema del liderazgo. Y adentrándonos ya un poco más al tema, ¿verdad? Pues hablando de que el liderazgo se puede definir como un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser y de actuar de los otros o de un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo colabore con entusiasmo hacia el logro de los objetivos o de sus metas. Tomando esto como base, y en tu opinión, nos gustaría que nos compartieras algunas de esas experiencias desde el rol que hoy tienes, ¿verdad? Por ahí he escuchado que has trabajado un modelo de liderazgo y pues nos encantaría si podrías platicarnos, ¿verdad? ¿En qué consiste el modelo de liderazgo? Digamos, como un balde de agua fría que te cae, que te causa escalofríos. Cuando yo leo el concepto de este autor, de la paradoja del liderazgo,
de James Hunter, que el liderazgo está en el servicio, porque antiguamente un líder era una oposición o en muchas situaciones, ¿verdad?, que te ponen en un rol, en algún puesto que tienes y ya te considera líder. Entonces, el primer concepto que yo quiero compartirles es ese, que el liderazgo que vamos a estar platicando es un liderazgo enfocado en el servicio. Para ser buen líder hay que servir. Entonces, lo paradójico, como se llama el libro, es que antes se pensaba, o mucha gente puede pensar, que el líder está para ser servido, sino para servir. Entonces, es un giro de 180 grados al concepto. Si tú me preguntas, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es lo que el liderazgo hace. Y aquí el reto es que para ser un buen líder tienes que empezar por ser líder contigo, ¿verdad? Les voy a platicar en este esquema los niveles de liderazgo que aprendí ahora en una sesión que estuve en el IPADE. Pues hay niveles de liderazgo para yo decir, oye, ya estoy en el nivel 1, puedo aspirar al nivel 2, ¿verdad? Entonces, lo padre, lo bonito, lo diferente que vamos a hacer ahorita en este momento es que me vas a ayudar. Bueno, pues yo voy a armar un rompecabezas. Tú me vas a ayudar a irlo entendiendo y algo que quiero que me ayudes, que el rompecabezas, haz de cuenta que son 29 piezas que tenemos en el esquema de liderazgo que hoy Mauricio les va a compartir. Pero tengo una que no tengo nombre, entonces al final la voy a decir y tú me vas a ayudar y al rato la audiencia a ver si el nombre que le puse es el correcto. Entonces, la primera, y es pues una especie de concepto que yo, después de estar mucho estudiando, yo acuñé una especie de máxima, ¿verdad? Que al rato va a estar en algún lado que va a decir, y es el siguiente. El liderazgo es, o el líder es carácter, vestido de personalidad y armado con inteligencia emocional. Entonces, ahorita lo primero que estamos aprendiendo es que para yo ser un buen líder tengo que tener carácter. Entonces ya di las primeras 3 piezas del rompecabezas, ya las saqué de la caja y ya las aventé por ahí, ¿ok? Carácter, personalidad, inteligencia emocional. Entonces, yo me puse a pensar y a analizar qué es lo que hace el carácter de una persona. De hecho, yo no sé si has escuchado, Yadira, que dicen que las personas con un buen carácter se parecen. Y ahorita vamos a ver por qué. En este libro de La Paradoja, ahí venían las características y yo le puse una más y la pieza que está faltando. Entonces, lo que tú debes de tener para tener un buen carácter son 8 características. Las voy diciendo muy rápido. Y yo creo que, y es algo que yo quería compartirles, la clave en muchas cosas o la clave para poderte desarrollar un tema es el autoaprendizaje. Se ha dicho mucho y esta es una, digamos, forma que yo receto. O sea, si de estos 29 conceptos que el día de hoy les voy a compartir, tú te enganchas con que en uno traes oportunidad, investígalo. Y también me he dado cuenta que muchas veces pensamos que conocemos el significado de una palabra y realmente cuando te pones a estudiar, que ahorita está todo bien fácil de encontrarlo en la web, no sabes realmente lo que significa. Entonces ahí les va. Para tener un buen carácter, debes de tener paciencia. Y esa es la primera característica de un líder. De la paciencia podemos hablar mucho. Es algo que se entiende fácilmente. Le seguimos. Bondad es la segunda característica de un líder. Para ser un buen líder tienes que ser paciente. En el grado que yo soy paciente, en el grado que soy bondadoso, tengo un buen carácter. Para ser un buen líder tienes que ser humilde. Es un reto, al rato vamos a hablar de la humildad. De hecho, lo comentamos en una oportunidad, si te acuerdas. Es una pieza muy importante. En este rompecabezas hay piezas, no como el rompecabezas que compramos, hay piezas que son más grandes y otras más pequeñas que complementan porque unas son parte de otra, ¿verdad? Todas las características que le estoy diciendo en este momento son parte del carácter. Otra característica del líder es el respeto.
no hay mucho que hablar del respeto, hay que entenderlo bien. El perdón es una característica que a mí me gusta mucho. El saber pedir perdón, solicitarlo y el saberlo otorgar es un reto. Yo tuve una experiencia en mi vida donde yo me daba cuenta que no podía solicitar perdón y en un momento que tuve que hacerlo me di cuenta que me dio un escalofrío como si fuera un choque eléctrico. Y ese día me liberé. Para ser un buen líder hay que ser honesto y generar confianza. Concepto muy fácil de entender. Y uno nuevo que acabo de poner, que a mí me gusta mucho, la gratitud. Para ser un buen líder hay que tener gratitud. Gratitud con la vida, con el prójimo, con Dios. El agradecer todos los días las bendiciones que tenemos te da es la sonrisa del alma, la gratitud. Y uno que me gusta, y por eso lo digo al final, para ser un buen líder hay que saberse comprometer. El compromiso. Si tú te das cuenta, hay muchas veces porque tú puedes decir, pues de todas estas ando bien, pero me falta una. Bueno, vamos a echarle ganas en esa, ¿verdad? Y el compromiso, hay gente que le falta. Hay gente que se avienta de más, pero hay personas que no saben decir voy, no voy, llego, no llego. Entonces, parte del carácter es el compromiso. Entonces, ya revisamos todas esas. Al rato vamos a hablar sobre la pieza faltante. Entonces, si dijimos, ya dirá que el ser humano es carácter más personalidad, más inteligencia emocional, yo me puse a estudiar y le di, fíjate, ya metiéndole matemáticas en este modelo, el 90% del líder debe estar en el carácter y el 10% en la personalidad. Y la personalidad dicen que se adquiere ya para los 6 años, tú puedes ya tener cierta personalidad, ciertos rasgos. Y por eso yo creo que nos damos cuenta que mucha gente, que puedes decir muchas personas, oye, esta persona la siento medio hueca, medio vacía, porque a lo mejor le ha dedicado mucho tiempo a su personalidad y no al carácter. Entonces, 90% carácter, 10% personalidad. Y eso se lo dejamos a expertos en personalidad y nos lo brincamos, ¿verdad? Entonces ahí van las piezas del rompecabezas armando. Me encanta el hecho de escuchar que el carácter es parte de lo más importante dentro de un líder, porque luego también nos excusamos con que es que mi personalidad no es una excusa, ¿verdad? Puedes trabajar, ¿verdad? Puedes con ciertos hábitos formar un carácter que logre sacar lo mejor de ti como líder. Que ya sabemos que ya está desmenuzado, ¿verdad? Que tú puedes decir, yo estoy faltando en la humildad, estoy faltando en la bondad, soy un poco paciente. Yo creo que eso es que todos nos debemos de dar un poquito de atención, que estamos en una época de falta de paciencia, o sea, algo que de alguna manera a lo mejor voy a comentar al rato, el saber escuchar a una persona requiere mucha paciencia, ¿verdad? Y es parte de la inteligencia emocional. Entonces, las piezas que tiene la inteligencia emocional, yo las tengo, digamos, las partes de la inteligencia emocional en sí. La inteligencia emocional, estás como que armado, es una armadura. Imagínate que con eso te multiplicas, es exponencial. La resiliencia, la empatía, el autocontrol, la objetividad y el autoconocimiento. Son los 5 elementos importantísimos de la inteligencia emocional que tenemos que ir construyendo y que tenemos que ir aprendiendo. Cuando tú eres, digamos, víctima de un susto, un enojo, hay muchos, hay que ser un experto en todo el tema de las emociones, ¿verdad? Lo primero que tienes que buscar tú es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de volver al estado emocional normal después de haber sido embestido por una emoción. Entonces, yo me asusté, choqué, lo que tú quieras. Tú ya te tienes que decir, yo ya tengo 2 problemas. Y tienes que poner como un semáforo en rojo aquí. Yo no voy a actuar en lo que me hizo intoxicarme con una emoción. Voy a actuar en la emoción en sí. Y la resiliencia es eso, volver a mi estado emocional. Y hay muchas técnicas que se pueden estudiar. Platicar, llorar, cantar, reír, confesarte, etcétera. Hay muchas técnicas, salir a hacer ejercicio, escuchar música, leer. A veces tu momento de resiliencia puede ser de 15 segundos, ¿verdad? Pero dices, bueno, mi momento de resiliencia no, porque es algo que me pasó mucho, pues lo que hice ahorita fue retirarme, ¿verdad? Escuché un comentario desafortunado en una mesa que me hizo intoxicarme, que estoy a punto de decir algo,
prefiero pararme porque el semáforo se me puso en rojo y me retiro y tengo resiliencia. Número 2, la empatía. La empatía es la capacidad que yo tengo de ayudarte a ti, y es una palabra que se ha escuchado mucho últimamente, y sobre todo la resiliencia también, a lograr tu control emocional. O sea, yo veo que a un prójimo, a un compañero, a alguien tuvo un problema que nos pasaba a lo mejor cuando éramos jóvenes, que alguien se enojaba y que le voy a golpear, no sé qué. Yo fui empático, si agarré a mi amigo, lo retiré y le ayudé a tener resiliencia. Esa es la empatía, la capacidad que yo tengo para ayudarte a ti a encontrar tu control normal emocional. Los otros 3 son muy importantes, no voy a ahondar mucho para no acabarnos el tiempo, pero son muy buenos. El autocontrol, tercer elemento importantísimo de la inteligencia emocional, es la capacidad que yo tengo y el ejemplo que ponía ahí el maestro hace 10 años que fui al curso, decía, oye, yo estoy a dieta y voy bajando de mi casa y de repente olfateo como con un radar que ahí hay un pastel y ahí voy y le quito una rebanada al pastel. Entonces no tuviste autocontrol. Entonces el autocontrol es una parte que tú debes de traer en tu conciencia, ¿verdad? El famoso santito y el diablito que traemos en los hombros, ¿verdad? Así es, así es. Cuarto elemento de la inteligencia emocional, la objetividad. Para mí esto es fabuloso. Si tú quieres ser una persona emocionalmente inteligente, tienes que ser objetivo. Y yo creo que la cultura regia nos ayuda mucho. Somos, por acá, por ser de donde somos, a lo mejor muy objetivos, pero hechos, datos. O sea, no puedo decir que quiero, pienso o me imaginé. O sea, si tú eres una persona que se maneja con ese concepto, no eres emocionalmente inteligente. Objetividad, cuarto elemento, me encanta. A la hora que alguien se viene a presentar a mí y que me dice pienso, creo, ahora, tú puedes darte el permiso de decir que pienso, creo, pero aclarándolo, ¿verdad? Como una especie de hipótesis, no sé qué opines, ¿verdad? Sí, sobre todo no dar por sentado que lo que tú crees es válido para todos, ¿verdad? O sea, sí, exactamente. No bueno, exactamente, mi punto de vista, puedes decir, oye, mi punto de vista es este. Entonces, pero siempre con hechos y datos, y sobre todo acá en el nivel empresarial, ya no podemos permitirnos que alguien venga a tu escritorio a decir que cree, que piensa, que sintió. Es que soñé, pues no, pues despiértate y luego platicamos, ¿verdad? Autoconocimiento, quinto elemento de la inteligencia emocional. El autoconocimiento es algo que no he estudiado mucho, pero que se entiende por sí solo, y es el conocerte. Si tú sabes, y este es el ejemplo que siempre he dado, bueno, muy sencillo, pero si tú sabes que cuando tienes cierto cansancio, cierto sueño, andas un poco vulnerable en tu estado de ánimo, pues no te presentes así en alguna situación comprometida, ¿verdad? Entonces hay que conocernos de qué pata cojeamos y mezclarlo con todo lo demás que hemos dicho. Entonces, ya hablamos sobre el carácter, sobre la personalidad y sobre la inteligencia emocional. Del otro lado, del lado opuesto, como tú te decías, está, porque a la hora que yo aprendí esto, andaba felizote y dije, no, pues ya le sé, pero luego dije, ching, no, y falta, ¿cuál es lo que me ata, lo que me detiene a ser un buen líder? Y sé que tengo que tener voluntad, tengo que tener ganas de hacer las cosas, pero vamos a ver exactamente qué es lo que me limita. Y del lado de los, vamos a decir que son cosas que nos disminuyen o verdaderamente nos detienen para ser un buen líder. Y encontré, porque si yo le pregunto a alguien, a lo mejor puede decir muchas, ¿verdad? Porque muchos conceptos se parecen, pero el concepto global que yo encontré fue el egoísmo. O sea, el egoísmo es el enemigo del líder, ¿ok? Y el egoísmo se divide en dos. Yo dije, vamos a desmenuzar el egoísmo porque así el monstruo solito, grandote, no hay cómo atacarlo, ¿verdad?
Investigué y bueno, son de las cosas que yo he ido plasmando, que están las ataduras del cuerpo y las ataduras del alma, ¿verdad? O sea, yo ya agarré conciencia que debo de ser para ser un buen líder, ahora debo de agarrar conciencia de qué es lo que me ata, ¿verdad? Y las ataduras del alma, vamos a decir, es la soberbia. Entonces, es una pieza más del rompecabezas del liderazgo. Ya sale la soberbia, y la soberbia se divide en orgullo. No les voy a explicar mucho, pero ahí van a estar para que cada quien lo haga. Y el orgullo, para mí, es un elemento que hay que vencer, que hay que estudiar. Si tú te sientes orgulloso, bueno, pues documéntate. La vanidad es un elemento que nos ata de la soberbia, la autosuficiencia, el sentirte que eres tú la última coca del desierto. Siempre hay que saber que el trabajo en equipo, que necesitas del entorno, ¿verdad? Susceptibilidad. Ser susceptible es una atadura de la parte del egoísmo, de la soberbia. La rebeldía es otro elemento. Y luego nos vamos al lado de la sensualidad, ¿verdad? Ataduras que las desciframos, las dividimos en la pereza, en la vida de sentidos. O sea, de sentidos me refiero a el olfato, el gusto, el tacto, ¿verdad? El ver tanta televisión, el estar tan pegado en el elemento de redes sociales. Tengo necesidad de estar con sentidos y eso me está limitando porque me está haciendo falta documentarme y hacerme un líder. La lujuria y el afán desmedido de comodidad son los elementos de la sensualidad. Entonces ya hablamos sobre el egoísmo, que se dividió en soberbia y sensualidad, y acabo de poner dos más, a ver qué te parece. La culpa y los miedos. O sea, yo de repente me di cuenta que la culpa en el sentido, ya dirán, de culpar. O sea, yo me he dado cuenta que hay gente que no pudo avanzar, que tristemente lo ves ya en el otoño de su vida y que sigue culpando. Es que el clima, es que el gobierno, es que el no sé qué. Entonces, yo tuve un momento donde me cayó un 20 a mí y fue viendo, que se los recomiendo, un episodio de la película, creo que fue Rocky 5. Búsquenlo en YouTube, Rocky y su hijo. Te deja finito cuando ves eso. Y Rocky sale de un restaurante y su hijo, y le platica, le dice el hijo, papá, me acabo de enterar que vas a volver a pelear. Y le dijo, no he podido en mi vida entera, desde que era un niño, estar con que tú, que no sé qué, no sé qué. Y Rocky le dijo de una manera u otra, véanlo, deja de culpar, aduéñate de tu vida y no agarres excusas de por qué no eres exitoso. Y a mí me gustó mucho eso, y yo creo que es algo que hay que analizar aparte del egoísmo. Y los miedos, no quiero hablar mucho de los miedos, pero nos atan. Cada quien tiene lo suyo, son monstruitos con los que nacemos, con los que de alguna manera se nos vinieron encima. Conté todos los elementos del rompecabezas y fueron 29, ya dirán. Entonces le dije, falta uno, como que le falta el 30. Y siempre me ha faltado, porque lo digo, pero no tengo la palabra, que para tener un buen carácter falta una. Dijimos 8, falta una más. Y yo estoy tratando de buscar la palabra, pero la voy a explicar y bueno, en algún momento la vamos a poner como decir paciencia, bondad, humildad, respeto, perdón. Y encontré la palabra que soy muy rara, muy dramática, pero la vamos a explicar. Y para tú tener un buen carácter y ser un buen líder, hay que saber increpar. Oye, ¿cómo se come eso? Y son las oportunidades que nosotros tenemos como líderes de llamarle la atención a alguien, de regañarlo. Como padres, como niños, ¿cuántas veces no tuvimos que llamarle la atención a nuestros hijos?
Y eso, para mí, la pieza 30, es un regalo que tú le haces al prójimo. Cuando tú tienes, número uno, la habilidad y el valor, no tienes que tener la habilidad de saber dar una recomendación, porque sobre todo si es una persona que te escuchan, que te respetan, el dar una opinión se debe tener mucho cuidado. Entonces, la número 30 del rompecabezas de liderazgo le voy a llamar el regalo, porque lo de increpar se me dio medio duro, medio grueso ahí, medio fuerte. Entonces, el regalo que nosotros le damos al prójimo como líderes, que es una llamada de atención, siempre con el corazón, siempre con mucho cariño, pero es importantísimo el regalo que un líder le puede dar a su prójimo. Muchas gracias, acabé con el rompecabezas. Ahora sí. De hecho, me dejaste, la última vez que platicamos, me quedé pensando en esa palabra, increpar, y dije, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Porque llamar la atención de alguna manera es un regalo y es que lo tienes que hacer bien, no te puedes equivocar porque dañarías al otro. Y se me vino de repente la palabra redireccionar, no sé si te guste o no, pero pues por ahí va con eso de corregir el rumbo en el momento adecuado, ¿no? De la manera adecuada para pues mantenernos en ese buen camino. Totalmente de acuerdo, corregir el rumbo. Te voy a platicar tantito rápidamente, porque tú me puedes decir, oye, está muy padre el modelo y todo, pero el cómo, pues se tiene que tener hábitos, se tiene que tener voluntad. Acuérdate que la voluntad yo la estudié también y la voluntad es la suma de la intención más la acción. O sea, muchas veces, fíjate bien, y nos quedamos en la intención. O sea, quiero decirlo, quiero hacerlo, quiero leer un libro, y la voluntad es la intención más la acción. Hay que tener una voluntad fuerte. Y bueno, los hábitos. Y hay una máxima también que dice, todo empieza con un pensamiento, porque los pensamientos se convierten en las acciones se convierten en tus hábitos. Dicen que cuando haces algo, no sé qué tantas veces, 60 días seguidos, no sé qué, se convierte en un hábito. Los hábitos se convierten en tu carácter, ya hablamos del carácter, y el carácter se convierte en tu destino. Entonces ahí está el cómo. Podría haber una sesión especial del cómo convertirte en un buen líder. Ahorita yo di los elementos, ¿verdad? Y rápidamente, ya para seguir con la otra pregunta que me hiciste, yo acabo de aprender y me gustó mucho que llegara a mi modelo de liderazgo esto, los niveles de liderazgo. Y bueno, este autor, no sé exactamente dónde viene, decía que hay 4 niveles de liderazgo y lo puso así para que se viera muy de la actualidad, el liderazgo 4.0. Wow, dije, está bueno esto. Entonces, si tú empiezas en el liderazgo 0.0 es porque hay ausencia de liderazgo. O sea que no eres líder ni de ti mismo. Y luego el 1.0 es cuando uno se mueve a sí mismo. Ya estoy logrando, ya puedo conmigo, ya puedo con mi animal, vamos a decir. Y el liderazgo 2.0, cuando uno mueve a muchos. Que ya estás en un puesto, en alguna organización donde ya te estás moviendo. Pero viene el 3, que a mí me gustó mucho, es cuando muchos se mueven como yo en una organización, en una empresa. O sea, cuando ya empiezas a ser referente, cuando ya empiezas a ser, pues, que te empiezan a ver como líder. Y el liderazgo 4.0 es cuando muchos se mueven como yo en la sociedad. Y que yo creo que ahorita el problema que tenemos como humanidad es que los líderes que están ahí deben de conocer eso, deben de tener esa responsabilidad en todos los ámbitos sociales, políticos, empresariales, etcétera. La responsabilidad que la gente los mueve y que sean líderes, no antilíderes. Y bueno, regresando a la pregunta de cómo le haces para que tus líderes vivan estos conceptos, que aprendan a ser esos líderes desde primero para ellos mismos, para otros, dentro de la organización y en la misma comunidad. Sí, pues mira,
Siempre se ha dicho que el ejemplo arrastra. Yo creo que eso es válido a en estos días. No hay que predicar más que con el ejemplo. Y algo que yo he reflexionado mucho y no lo dije, que el liderazgo ya lo dijimos, que es la acción, ¿verdad? Yo no puedo ser un líder si no actúo. Y hay que actuar con las personas, primero con tu persona, luego con las personas, pero también con las cosas, ¿verdad? O sea, que yo tenga la voluntad como líder de hacer las cosas bien, porque hay mucho para hacer las cosas bien, ya hablando ahora de temas de recursos humanos, nosotros somos obsesivos aquí en la empresa de la buena estructura. O sea, yo creo que ahí es donde fallan muchas organizaciones que no le ponen el corazón ni la cabeza para hacer una buena estructura, porque muchos conflictos en las empresas vienen en tener una mala estructura donde los puestos se chocan unos con otros, etcétera. Entonces, hay que actuar, hay que de alguna manera hacer acciones, tener una buena estructura, tener bien claro lo que necesita, ¿verdad? Hay un concepto de un libro que leímos hace mucho también que se llamó La Meta, de este autor que ya falleció, Eli Goldratt. Es un libro muy técnico que lo describe en una novela, pero le llama la teoría de las restricciones, o sea, porque muchas veces los líderes estamos actuando o poniendo energía, porque no puedes estar haciendo todo a la vez. Estás actuando en acciones dentro de la organización que no son restricción. Entonces, porque a lo mejor donde está el problema, vamos a suponer, oye, tenemos problema de producción, bueno, pues vamos a atacar la producción, hoy tenemos problema de ventas, oye, ya el capital humano necesita robustecerse, o sea, hay que estar bien enfocado en lo que estás haciendo. Yo he tenido ya como reflexión de liderazgo en la empresa, que seamos un solo grupo. Yo me di cuenta, pues de alguna manera, Coflex es una empresa joven, yo me di cuenta que las empresas del pasado estaban, o siguen estando algunas quizá, como que separadas, segmentadas, ¿verdad? Los intocables de la parte de arriba, luego los mandos intermedios con alguna microcultura y luego los operarios. Entonces, yo tengo una obsesión por decir somos un solo grupo. O sea, los líderes son tocables, se puede platicar con ellos, estamos juntos. A mí me tocó estar ahorita en esta silla, tú puedes estar en otra, pero somos un solo equipo. Ahora, con todo lo que hemos platicado y con toda tu experiencia que tienes, y ahorita hablabas de otras organizaciones, ¿cuáles crees que sean los retos principales de los líderes en la actualidad? Pues yo creo que hay muchos, pero yo creo que el reto principal que tiene uno como líder, y no solo los que están en un nivel de liderazgo alto, sino los que inclusive en mandos intermedios, el reto que tenemos es no perder el piso. No perder el piso, porque yo me he dado cuenta que hay gente que se marea, como lo dijimos el otro día, se suben a un ladrillo y ya se marearon, ¿verdad? Entonces, yo encontré algo nuevo que lo vas a seguir construyendo. Porque yo decía, bien, si tú como líder tienes que tener los pies en la tierra, porque hay otro elemento que también hay mucho por construir ahí, que te la tienes que creer. Dentro de todo de esto que hemos hablado, puede ir el concepto de decir, oye, puedo, lo quiero, y me tomó mucho esfuerzo llegar a donde estoy. Entonces, se necesita la voluntad, etcétera, pero eso te puede, que ya cuando tengas la posición, ya pierdas el piso. Entonces, es el reto número uno que tenemos como líder, no perder el piso. Y lo que aprendí, que quería comentarte, es que podemos tener bien claro el binomio humildad, magnanimidad. Esa palabra es rara, no se escucha mucho y voy a estudiarlo mucho, pero en el concepto, la palabra magnanimidad es saber o creer que podemos hacer cosas grandes. Entonces, si tú tienes el elemento humildad en tu persona y magnanimidad, puedes hacer cosas grandes. Y bueno, un líder se requiere,
Número uno, te decía no perder el piso. Necesitamos líderes humanos. El otro día escuché en una conferencia que fui que decían, hay que humanizar las relaciones. Yo dije, no, no puede ser. No puede ser que en el año 2022 me digan que hay que tratarnos humanamente. O sea, pero bueno, así estamos. Los líderes tienen que ser éticos, estratégicos, bien importante cuando ya te tocó estar en una posición de liderazgo y que te toca desarrollar la estrategia, porque ahí es donde viene, ¿no? Ahí es donde viene la riqueza, donde tú estás construyendo, donde eres un líder que independientemente si haces innovación en tu empresa o no, porque estás innovando en algo, que no te copies de la competencia, que no andas tratando de sacar nada más ventajas, sino de aportar. Y ahorita me gustaría un poco hablar sobre lo que estamos haciendo del capitalismo consciente que te platicaba el otro día. Y bueno, un reto que tiene un líder también es que inspire. Esos son los elementos, ¿verdad? Que yo vea, humanos, éticos, estratégicos, que no pierdan el piso, o que sepan subirse al ladrillo, que mejor no se suban. A ver, cuéntame un poquito de liderazgo consciente, a ver qué has hecho tú al respecto, qué han hecho en Coflex al respecto. Mira, teníamos de tarea el equipo de mercadotecnia y de capital humano de afinar nuestra cultura y trabajamos mucho y de repente llegó el movimiento de capitalismo consciente, que es un movimiento que lo traen John Mackey y Raxi Sodia. John Mackey fue el fundador de un supermercado en Estados Unidos que se llama Whole Foods, que fue comprado por Amazon hace varios años. Entonces, él trae este movimiento y bueno, yo creo que es lo que viene. O sea, las empresas que no tengan un liderazgo consciente, una cultura consciente, yo creo que no van a subsistir. Y fíjate, lo que dice el capitalismo consciente es que debes de tener bien claro que estás en un ecosistema y que no nada más puedes estar viendo, digamos que a los accionistas o a los colaboradores, que tienes que mapear a todos tus, como le llaman, tus partes relacionadas, tus stakeholders. Entonces, y esto fue algo que escuché el otro día, porque de repente yo me siento que andamos de alguna manera siendo atentados contra la empresa, ¿verdad? Porque pues muchos han puesto ese ejemplo, porque antes decíamos en las misiones de las empresas, crear valor por los accionistas y no sé qué, no sé qué. Y yo creo que la empresa tiene que seguir creando valor, nada más que no solamente para los accionistas, sino para todos sus stakeholders, para todas las partes relacionadas, para los proveedores, para los colaboradores, sin duda, para el canal hacia arriba, distribuidores, clientes, para todo tu entorno. Entonces, la integración de los stakeholders, debes de tener un propósito. Nosotros ya tenemos nuestro propósito, que es algo que da para más, pero imagínate que empezamos haciendo productos de plomería y ahorita nuestro propósito es transformar la vida de las personas, creando valor con excelencia y sentido humano. Imagínate. Entonces, eso ya lo traemos con nuestro propósito. Liderazgo consciente, es un tercer elemento de capitalismo consciente, y una cultura y gestión conscientes, que son elementos del capitalismo consciente. Entonces, pero simplemente verlo así, que tenemos que estar al pendiente como organización de todas las partes relacionadas y creando valor para todos. Nosotros, haz de cuenta, podemos estar, y ya lo estamos haciendo, creando valor para el plomero, que es uno de nuestros clientes principales, ¿verdad? Que simplemente porque tú dices, mira, yo hago un buen producto, el producto lo usan para hacer buenos trabajos y todo, pero podemos dar más. O sea, necesitamos como sociedad aportar más, como que estamos esperando que alguien haga más por nosotros. Entonces, hay que poner nuestro grano de arena. Yo creo que podemos hacer mucho los empresarios por todas las partes implicadas en el ecosistema de nuestros negocios. Muy bien, pues para ir cerrando un poco esta plática, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, de qué ha significado para ti ser CEO de la compañía como Coflex, ¿verdad? O sea, de ser, digamos, tu empresa de alguna manera y luego formar parte de esta dirección general. ¿Qué te puedo decir, verdad? Me siento muy contento, con una responsabilidad grande. Me gusta el concepto de responsabilidad, voy a dar uno más.
que recordar que la responsabilidad es responder con habilidad. Entonces, pues fuimos bendecidos, hemos sido bendecidos y yo creo que pues tenemos que seguir aportando, ¿no? Nosotros tenemos un gran entusiasmo y luego con este nuevo movimiento que nos estamos relacionando de capitalismo consciente, pues nos damos cuenta que estábamos en el camino correcto, porque muchos de los conceptos que aprendimos nosotros, y hemos aprendido aquí, nosotros ya los traíamos. O sea, a mí no tuvo que venir este movimiento a decirme que estuviera al tanto de mis colaboradores o de mis proveedores. Yo siempre he dicho, a los proveedores hay que tratarlos. Y yo le decía, o les digo a los compradores, a mí mi madre siempre me decía, trata como te gustaría que te tratara. Entonces, fórmula mágica, trata a los proveedores bien. Entonces, porque nosotros, como yo siempre estaba en el área comercial, vamos a andar tocando puertas y quiero que nos traten como tú tratas a los que vienen y nos tocan las puertas. Entonces, ha sido algo muy padre. La oportunidad se nos dio de estar aquí en esta empresa, con este crecimiento, con este torbellino de bendiciones. Entonces, pues me siento muy contento y responsable y, como te digo, estoy en paz y pues tratar de ver el futuro, qué más podemos hacer. Y con esta nueva luz que nos da el capitalismo consciente, porque yo quiero, y de alguna manera lo comentábamos, que yo creo que faltan ejemplos de empresas latinoamericanas para temas como este. Allá, por todos lados, empresas americanas, gringas, tenemos que dar ejemplo y que verdaderamente nos demostremos los empresarios, comerciantes, que podemos hacer las cosas bien, porque realmente no es muy complicado. Es una complicación que de repente nos hacemos. Y yo creo que la clave está en todo lo que he dicho, ¿verdad? Porque cuando tú estás concentrado en estarte viendo, en quererte enriquecer tú solo y los beneficios para mí, que ese es el egoísmo, estás en un rumbo equivocado. Muy contento de estar con ustedes, de participar. Me entusiasmaba mucho este momento y ya quería que llegara porque le estaba poniendo más cosas al rompecabezas y dije, no, ya con 30 están bien. Ya era suficiente. Pues Mauricio, increíbles las reflexiones que nos dejas, la verdad. Me gustaría nada más cerrar con una última pregunta que para nosotros, los profesionales de capital humano, de recursos humanos, de las organizaciones, es muy valiosa. Desde tu rol, ¿qué esperas de nuestra profesión? Fíjate que cuando llegó a mí, llegué a ser líder de capital humano, le decía al equipo de capital humano que el compromiso con el que yo estuve en todo el tema comercial lo iba a hacer con ellos. Yo lo que creo, no lo que creo, ya lo estoy diciendo, para mí la cultura es el pilar de no sé si sean 3 o 4 patas como pilares, pero es un pilar bien importante en las empresas. Tienen una responsabilidad tremenda, todos los que están metidos en capital humano, de creérsela, de exigir a sus líderes que los escuchen y que juntos construyan una cultura y una organización eficiente y una organización consciente. Muchas gracias. Pues bueno, no me queda más que decirte que gracias nuevamente por todo tu compartir, el haber pues platicado de tus experiencias a esta audiencia, tus aprendizajes, pues nos enriquece a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y también gracias a todos los que se han tomado el tiempo de escucharnos, de vernos, y los esperamos para el siguiente episodio de nuestro podcast de Pasión por el Talento. Muchas gracias. Nos vemos pronto, Yadira. A ti, hasta luego. Bye bye.